Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Lisette Maya. Maestra, bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de quinto grado. ¿Están listos? Pues vamos a comenzar. Maestra, me da muchísimo gusto darle la bienvenida y también a las niñas y a los niños allá en casita. Yo ya estoy listísimo para empezar y seguramente en casa también. Gracias, muy bien. Pues también me da mucho gusto estar un día más en nuestra clase de Ciencias Naturales de quinto grado. Espero que las alumnas y los alumnos en casa estén preparados y atentos. Recuerden que pueden anotar en alguna libreta la información que consideren importante o interesante del tema. El día de hoy aprenderemos a mezclar algunos materiales y sabremos cómo cambian sus propiedades como olor, sabor, color y textura, mientras que la masa permanece constante. Muy bien, maestra. Es un tema muy interesante que seguiremos complementando. Bien. Así es, Juan Carlos. Seguiremos hablando de las características y propiedades que presentan los materiales. Recordemos que la materia es todo lo que nos rodea, posee masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia puede describirse de acuerdo a sus propiedades, por ejemplo, la densidad, el color, la masa, el volumen, entre muchas otras. También recuerdo que medimos la masa de algunos objetos con una balanza. Comparamos su masa con base al material con el que estaban hechos e identificamos algunas de sus propiedades de manera más específica. En las imágenes vemos distintos tipos de balanzas y unas probetas, jeringas, biberón que tienen marcas para las medidas. Claro que sí. Las propiedades de la materia se clasifican en propiedades generales y propiedades específicas. Las propiedades generales son comunes a todo tipo de materia y son masa, volumen, divisibilidad y algo muy importante que hay que considerar es que no nos permiten identificarlas. En cambio, las propiedades específicas, también como su nombre lo dice, son características particulares para cada sustancia y nos sirven para identificarlas. En este caso estamos hablando de densidad, color, olor, sabor, punto de ebullición y la congelación. ¡Qué interesante! Entonces puedo entender que estas propiedades son aquellas que permiten diferenciar un objeto o un cuerpo o sustancia de alguna otra, ¿correcto? Es correcto. Al conocer o poder medir cada una de las propiedades, podremos identificar sus similitudes y diferencias. Y para poder entrar de lleno al tema de hoy, quiero preguntarte, ¿qué crees que pasa cuando a un vaso con agua le agregamos una cucharada de sal? Pues supongo que se disuelve, ¿no? De lo que sí estoy casi seguro es que, bueno, esa agua ya no la podría tomar, estaría salada. Exacto, pero seguramente lo siguiente sí lo has hecho en más de una ocasión. Disolver en un vaso con agua 2 cucharadas de azúcar. Sí, eso sí, maestra. Es muy común agregar también un poco de jugo de limón y listo, queda una rica ¡Qué rico! limonada. Pero ahora pensemos que sí sucederá lo mismo si a un vaso con agua le agregamos una cucharada de arena. No, pues no creo que suceda lo mismo porque la arena no se va a disolver. Exacto. Vamos a realizar un experimento en donde observaremos qué es lo que sucede en cada uno de los casos que acabamos de mencionar. ¿Te parece? Muy bien, maestra, sí. Muy bien. Pues vamos a observar entonces, en la mesa hay 3 vasos con agua, con la misma cantidad. Tenemos sal, tenemos azúcar y también tenemos cucharas para mezclar. Bueno, vamos a agregar una cucharada de sal y vamos a ver qué sucede. Muy bien. A ver, la voy a echar. Veamos, maestra. Bien. Y cucharadita de sal. Vamos a ponerle otro poquito para que se vea más. Otro poco más. Ahí está. Pues, ¿Qué observas? Por lo que veo, maestra, una poca sí se disolvió, ¿no? Y lo demás se fue hasta el fondo. En efecto, empieza a disolverse, pero es necesario que agitemos con una cuchara para que se disuelva totalmente. Voy a disolver. Sí. Y entonces sí, vamos a observar que al agitarlo ya podemos ver que sale en el fondo del vaso, ¿verdad? ¿Observas algún cambio en el agua? Sí, ya no tiene el mismo color, aunque bueno, es muy poca la diferencia si noto ese cambio.
Además, pues puedo inferir que el sabor del agua cambió. Ahora sí debe estar salada. Tienes toda la razón. Ahora en el segundo vaso agregaremos una cucharada de azúcar. Veamos si sucede algo similar. Observaremos si se disuelve. Muy bien. ¿Lo puedo hacer yo, A maestra? ver, vamos a ver. Muchas gracias, maestra. Muy A ti, bien. a ti. Entonces, le ponemos una cucharada. ¿Le ponemos otra o así? Vamos a ponerle otra. Otra cucharada. Muy bien, listo. Como podemos observar, el color del agua ha cambiado. Sí, ¿Quieres probarla? a ver. A ver, vamos a disolverla primero. Seguramente el sabor también cambió. Ah. Uy, bueno, sí, a ver, ahora sí la voy a probar. Ay, 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 ay. Vamos a ver. ¿Qué tal? Sí, ahora está más dulce. Adquirió el sabor del azúcar. Claro. Y vamos ahora al tercer vaso. Agregamos la cucharada de arena. ¿Me ayudas? Claro. Muy bien. Una cucharada grande, grande. Si Ay, quieres, se ponle me otra. cayó poquito. ¿Otra? Ponle otra. Para que observemos bien el cambio. Órale. Bueno, pues no. Esta sí, bueno, ¿también la puedo probar? No, no es cierto, no es cierto. Esta la voy a probar, maestra. No. Claro que no, debemos de tener mucho cuidado cuando realizamos experimentos y siempre estar en compañía de personas adultas para evitar accidentes. Exacto. Veamos qué sucedió con la arena. En este caso, se fue hasta el fondo del vaso, como lo podemos observar. El agua se puso turbia por unos momentos hasta que toda la arena se va al fondo. Si puedes notar, ahí Sí. se observa Sí, sí, se ve, toda la maestra. arena. Lo que acabamos de realizar en este experimento es una mezcla. Y como nos pudimos dar cuenta, una mezcla está formada por dos o más sustancias simples, como por ejemplo el agua con sal o el agua con azúcar o arena. Estos componentes tienen su masa, pero no así sus propiedades características como el sabor o el color. Y en el caso de la arena, esta no se disuelve. Para complementar lo que acabamos de observar, vamos a ver el siguiente video en el que la doctora Daniela Franco nos habla más acerca de las mezclas. Muy bien. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Franco y el día de hoy quisiera que platicáramos acerca de las mezclas. Recordemos una de las máximas más importantes en la ciencia. Sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es algo que para nosotros es muy importante. Cuando nosotros realizamos mezclas, podemos adicionar dos sustancias. La masa final de la mezcla va a ser la suma de la masa de las sustancias que estemos mezclando. Cuando nosotros hacemos una mezcla, pueden cambiar muchas cosas. La mezcla puede tener propiedades diferentes a las sustancias que teníamos antes de mezclarlas, propiedades físicas, como por ejemplo cambios de color, cambios de olor, cambios de textura, cambios de olor, de sabor, de todo lo que nos podamos imaginar. Pero no son cambios químicos. En una mezcla, las sustancias al final son las mismas que al principio, solamente que la mezcla presenta características diferentes a los componentes con los que estamos mezclando. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos un pequeño experimento. En este pequeño vasito yo tengo 10 gramos de azúcar y aquí tengo 10 gramos de agua. Cuando los mezcle, ¿cuántos gramos voy a tener? En total voy a seguir teniendo 10 gramos de agua y 10 gramos de azúcar, pero voy a tener 20 gramos de mezcla. ¿Y cómo va a ser la mezcla? Va a ser diferente a como es inicialmente. Veamos, ¿qué le está ocurriendo al azúcar? El azúcar se va a empezar a disolver en el agua y vamos a pasar de tener un sólido a tener una pequeña mezcla de agua con azúcar. No todo el azúcar se va a disolver y de esa manera vamos a tener que parte del azúcar está en el agua y parte está fuera. ¿Cuál es el cambio más importante que vamos a notar en esta mezcla? Esta agua ahora es dulce, a diferencia al agua que teníamos originalmente. Entonces, como vemos, tenemos un cambio en la propiedad gracias a la mezcla. Mezclemos ahora 10 gramos de agua con colorante amarillo y 10 gramos de agua con colorante azul. ¿Qué creen que ocurra? Empecemos poco a poquito.
¿Qué es lo primero que observamos? Cambio de color. Originalmente en el vaso teníamos una disolución amarilla. Y al agregar el azul, ¿qué ocurre? Tenemos verde. Sabemos que cuando mezclamos amarillo y azul, nos da verde. Si nosotros mezclamos todo, vamos a ir cambiando el color dependiendo cuánto vamos poniendo de nuestra mezcla de color azul a verde más oscuro. ¿Sí? ¿Cuántos gramos tenemos al final? Pues la suma de los gramos originales. Teníamos 10 gramos de agua azul, 10 gramos de agua amarilla, tenemos 20 gramos de agua de color verde. Finalmente, vamos a mezclar 10 gramos de harina con 10 gramos de agua. Veamos, ¿qué es lo primero que observamos? Observamos que el cambio en la mezcla de la textura es muy diferente a cuando mezclamos el agua con el azúcar. Podemos ver que aquí lo que realmente es un cambio de textura. Aquí se hace grumoso, como una pasta. ¿Cuántos gramos tenemos de esta mezcla? 20 gramos. Pero la textura es totalmente diferente a la textura que teníamos originalmente. Como pudiste ver, al mezclar sustancias podemos observar cambios de textura, de color, incluso de olor y de sabor. Y recuerda, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Continúa cuidándote, espero que esto te haya parecido muy interesante. Lávate las manos, utiliza cubrebocas. Muchas gracias. Me gustan mucho los aportes que la doctora Daniela Franco siempre nos da. Es muy puntual y enriquece nuestras clases con sus explicaciones tan claras. Muchas gracias. Cierto. Y como hemos observado en nuestro experimento y en el video, al mezclar sustancias podemos observar cambios de textura, de color, de olor y de sabor, con lo que se hace evidente que las mezclas pueden tener propiedades diferentes a las que tienen sustancias antes de mezclarlas. Oiga, maestra, y bueno, Sí. tengo una duda. Dime, Juan Carlos. ¿Cuántos tipos de mezclas hay? Las mezclas pueden ser de dos tipos. Tenemos mezclas heterogéneas y también mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas que no presentan un aspecto uniforme y es posible distinguir sus componentes a simple vista con un procedimiento óptico como por ejemplo agua más aceite o también agua más arena. La proporción de las sustancias que forman las mezclas heterogéneas es variable, por lo que las propiedades de la mezcla también. Ahora bien, cada componente conserva sus propiedades. Por ejemplo, cuando preparamos una ensalada, se mezclan varias frutas o verduras y podemos apreciar cada uno de sus componentes a simple vista. Funcionan todas en su conjunto para dar un sabor distinto a partir de esa mezcla en donde cuando se combinan, cada uno de los sabores de diferentes ingredientes son utilizados y conservan esas propiedades. Maestra, el agua y el aceite, bueno, también sería un ejemplo de la mezcla heterogénea, ¿cierto? Pues ya que ambos componentes quedan separados y pues se observan fácilmente. Así es, Juan Carlos. En este caso se trata de una mezcla de dos líquidos en la cual cada líquido conserva sus propiedades. En otro tipo de mezclas son las que llamamos homogéneas. O disoluciones son aquellas en las que a simple vista no se distinguen sus componentes. Por ejemplo, agua más sal, como lo acabamos de hacer, y agua más azúcar. A simple vista no se distinguen sus componentes, pero si la probamos nos damos cuenta que su sabor ha cambiado, es decir, sus propiedades específicas. Un ejemplo de este tipo de mezcla podría ser el café que bebemos en las mañanas, ¿no? Qué rico. Ya que, bueno, pues no se observa ninguno de los ingredientes al mezclarse. El café soluble, el azúcar, la crema y el agua toman el color de la mezcla. Exactamente, Juan Carlos. En este tipo de mezcla, cada uno de los componentes no puede distinguirse, es decir, son uniformes. El aire es otro ejemplo de este tipo de mezclas, en la que elementos como el oxígeno, el nitrógeno, dióxido de carbono, neón, helio, entre otros elementos, son imposibles de percibir a simple vista y también son inodoros, es decir, no tienen olor. Maestra, me quedé pensando que en la mayoría de las actividades que realizamos diariamente empleamos mezclas.
Así es, las mezclas son formas mixtas de la materia, sumamente frecuentes en la vida cotidiana y muchas de las cosas que utilizamos son el resultado de un proceso de mezclas. Los componentes de una mezcla pueden hallarse en los distintos estados en los que se presenta la materia. ¿Tú recuerdas cuáles son? Claro que sí, maestra, son sólidos, los líquidos, los gases y los plasmas. Estos últimos, bueno, nos lo mencionó en la clase pasada, que están en un estado parecido al gas, pero compuesto por átomos donde los electrones circulan libremente. Correcto, Juan Carlos. Estos son los estados en los que se puede encontrar la materia. En lo que refiere a las mezclas, también puede haber mezclas de combinaciones de materiales que se encuentran en los diferentes estados. Por ejemplo, podemos mezclar materiales que se encuentran en estado sólido y líquido, como lo hicimos hace un momento cuando mezclamos la arena con el agua para obtener una masa. Sí, maestra. O cuando mezclamos agua con azúcar y alguna fruta. Los sólidos serían la fruta y el azúcar y el líquido serían el agua. Así es. Otro ejemplo serían los aerosoles, como los desodorantes o la pintura en spray, la cual se compone de una mezcla entre un líquido o sólido y un gas. Cuando salen expulsados del envase lo hacen al mismo tiempo, pero luego el gas se dispersa y el líquido o sólido quedan sobre la superficie a la hora de rociarlo. Ah, sí, es verdad, maestra. Sí lo he observado eso. Así es. El dato interesante del día de hoy tiene que ver con la sangre, que también es una mezcla. ¿La sangre también es una mezcla? Sí, Juan Carlos, ¿no lo sabías? No. La sangre es una mezcla de distintas células y una sustancia líquida llamada plasma. Existen 3 tipos de células en la sangre: plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Cada célula tiene una función específica para mantener el cuerpo saludable. A veces las personas no tienen suficiente cantidad de un tipo de célula sanguínea y pueden desarrollar alguna enfermedad. Afortunadamente, personas saludables alrededor del mundo donan su sangre para ayudar a otros que podrían necesitarla. La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona. El regalo de la vida. La decisión de donar sangre puede salvar una vida o incluso varias si la sangre se separa por componentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma, que pueden ser utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específicas. Por eso es muy importante llevar una vida saludable y cuando lleguemos a la mayoría de edad podremos donar sangre, la cual es resguardada en un banco de sangre para cuando alguien la necesite. Órale, maestra, es muy interesante. Sí. Y sí, he escuchado algunas campañas en las que se busca concientizar a las personas sobre la importancia de donar sangre, pues es muy importante para salvar las vidas, como lo mencionó, maestra. Así es. La cultura de la donación de sangre es una práctica altruista, es decir, una ayuda que de manera desinteresada las personas adultas podemos realizar y que tiene muchos beneficios, no solo para quienes la reciben, también para quienes la donan, ya que la sangre se regenera. Ah, muy bien, maestra. Como ves, las mezclas están presentes en todo, tanto en lo que nos rodea como en nuestro propio cuerpo. Sí, maestra. En todo momento. Me queda clarísimo. Es un tema muy interesante y extenso que estoy seguro que podríamos estar hablando mucho más tiempo sobre esto, ¿cierto? Claro, es un tema que se presta para hablar mucho tiempo y más a detalle. En la siguiente clase abordaremos sobre los métodos para separar las sustancias que componen una mezcla. O sea, ¿es posible eso, maestra? Sí, claro. Algunos procedimientos son más especializados, pero claro que pueden realizarse. Muy interesante. Wow. El día de hoy pudimos conocer las características de los tipos de mezclas que existen. Analizamos, describimos y diferenciamos las propiedades permanentes de algunos materiales al momento de mezclarse, como la masa y las propiedades que son el olor, el color, el sabor y la textura. Y para el reto del día de hoy les pediremos a las alumnas y a los alumnos que elaboren en su libreta un cuadro comparativo como el que vamos a ver en pantalla y que escriban en él, en una columna, las características de las mezclas heterogéneas y en la otra columna algunos ejemplos, también de las características de mezclas homogéneas. Este cuadro van a poder mostrarlo a sus maestras y maestros para retroalimentar el tema.
Me parece muy interesante, maestra. Y bueno, con esta actividad yo sé que los niños y las niñas allá en casita podrán expresar de manera escrita lo aprendido en la clase de hoy. Claro que sí, es una forma de mostrar y repasar sus aprendizajes. Sí. Y pues por hoy es todo en nuestra clase de Ciencias Naturales de quinto grado. Espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, maestra Gracias Liz. a ti, Juan Muchísimas Carlos. gracias. Nos vemos en la siguiente clase, maestra. Nos vemos en la siguiente. Y recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con mezclas. ¿Cuáles propiedades cambian y cuáles no? De Ciencias Naturales de quinto grado. A continuación, Geografía. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Yair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en 6 puntos, te explico cuáles 6 puntos, y vamos a elevar nuestra mano, nuestras manos alternando, 10 veces cada una, y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en 6 puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha, izquierda, derecha, ok, derecha, izquierda, elevamos derecha, izquierda, muy bien, bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral, muy bien, 3 más, al frente, bien estirado los brazos, otra, bien, descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos volvemos a poner en posición de 6 puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo, bien. Derecha, izquierda, bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, Jair, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo y extendemos totalmente, y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. 1, 2. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna, Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. 2. 1. 2, 3, respiramos, descansamos y cambiamos de posición. Cambiamos de mano, apoyamos la mano derecha, estiramos totalmente el cuerpo, bien estirado, ponemos bien la posición y ejecutamos 3 veces. 1, 2, 3. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Una más. 1, 2, tu mano al costado, tu mano al costado. Bien, 3, perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.